Chicos, muy buenos días. Estamos iniciando ya este día miércoles 4 de noviembre con el curso de Ciencia y Tecnología. Y vamos a empezar o vamos a continuar todavía con el tema de química. Y en esta oportunidad vamos a ver algo que desde que empezaron a hacer estudios dentro de la naturaleza, vamos a encontrar que este tema todavía lo hacían personas de la antigüedad. Ha pasado ya más de 2000 años y se sigue haciendo estudios sobre el tema que el día de hoy vamos a trabajar. A ver, nuestro tema es el átomo, ¿ya? Entonces, el átomo es uno de los temas de química muy básicos y es lo principal que debemos conocer, en cuestión de que más adelante vamos a hablar quizás de elementos metales, no metales, y también cuáles son sus cargas tanto positivas como negativas. Entonces, para entender mejor eso, necesitamos hablar primero sobre el átomo, ¿ya? Entendamos que el átomo lo tiene todo cuerpo que nos rodea. Por ejemplo, lo puede tener una piedra, lo puede tener, no sé, un animal, nosotros las personas, ¿sí? El agua, el aire. Entonces hay todo lo que existe en la Tierra tiene átomo. En la antigüedad también se pensaba que, por ejemplo, que las personas cuando morían simplemente nosotros desaparecíamos o nos dividíamos, ¿no? En átomos, ¿ya? En átomos, o sea, todo nuestro cuerpo se empezaba a desvanecer y nos empezábamos a hacer polvo, pero por lo que nuestro cuerpo estaba constituido de átomos. Algo así como que cuando en esa película de los Avengers empiezan a desaparecer, ¿no? Hecho polvo, algo así. Eso era el pensamiento antiguo, ¿eh? Ya eso pensaban algunas personas filosóficas que en su época eran grandes pensadores. No se pudo comprobar, tampoco se puede comprobar hasta la actualidad, pero era el pensamiento que ellos tenían para esa época, ¿ya? Entonces vamos a conocer un poco más sobre el átomo. Muy bien, vamos a ver entonces la historia del átomo, que nos dice que en la antigüedad los filósofos griegos discutían mucho acerca de la naturaleza de la materia. Ellos tenían una posición sobre lo que ocurría alrededor de la naturaleza y hablaban mucho sobre el átomo. Ya decían creían que todo lo que está alrededor era constituido por átomos, e incluso la muerte, simplemente la muerte era la dispersión de estos átomos, o sea que una persona moría y los átomos se dispersaban y se dividían y desaparecían. Era un pensamiento que sucedía en este tiempo, pues, ¿no? Pero también concluyeron que la naturaleza no era así de complicada, sino era un poco más simple de lo que parecía, ¿ya? Entonces siempre vamos a ver que estos filósofos griegos empezaron a tener grandes discusiones, no para pelear, sino para poder llegar a una respuesta. Luego el señor Leucipo ya plantea lo siguiente. Él pensaba que si dividíamos la materia en dos partes cada vez más pequeñas, obtendríamos diminutos pedazos. Y eso es cierto, ¿verdad? El pensamiento que tenía esta persona es cierto. Por ejemplo, si nosotros agarramos una manzana, empezamos a dividirla en pedazos más pequeños y en pedazos más pequeños y continuamos, vamos a llegar a un momento en que quizás nuestra vista ya no pueda percibir el pedazo para poder seguir dividiéndolo. Ya, entonces a eso podría Leucipo empezaba a llamarlo como átomo, la mínima cantidad de materia, ¿no? Porque todo eso se genera de la materia. ¿Y qué es la materia? Todo lo que nos rodea, pues, todo lo que nos rodea, incluso nosotros también somos materia. Y era el pensamiento para esa época de Leucipo. ¿Qué más? A ver, luego también veamos que esta persona ya hacía algunos experimentos para poder llegar a esta conclusión.
Luego vino Demócrito, otro pensador también muy famoso para la época, que también hablaba sobre el átomo. ¿Qué dijo del átomo Demócrito? Llamó a este diminuto pedazo como átomo, ¿ya? A los pedazos, a Leucipo, la subdivisión que hizo de la materia en pedazos más pequeños, y lo que más es muy pequeño y de repente no a la percepción de nuestra vista, ya, pero él no puso el nombre. El que le puso quizás el nombre, el primer nombre para llamarlo a esto átomo fue Demócrito. Ya, entonces por eso Demócrito llamó a ese diminuto pedazo lo que conocemos ahora como el átomo. ¿Sí? En la actualidad todos conocemos qué es átomo, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, átomos, la palabra átomos es una palabra, vamos a decir, muy antigua, ¿ya? Entonces está subdividida, ¿ya? Como indivisibles o invisibles. Esta palabra va a significar dos cosas principales. Primero, mira, dice los átomos son eternos. Ojo, mira, ¿por qué dice que son eternos? Vamos a plantear esto. Mira, los átomos son eternos, indivisibles e invisibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo llego a la mínima expresión, a la mínima división que sería los átomos, que esto se puede ver ya con una máquina, con un microscopio, acercando a más de 1.000 millones de focalizaciones para poder ver lo que nosotros hemos dividido, ya eso jamás se puede, vamos a decir, destruir, simplemente va a sufrir cambios. Ya eso es lo que decía Demócrito. Entonces él decía que los átomos nunca pueden desaparecer, simplemente van a sufrir transformaciones, ya, y nunca desaparecen. Por eso dice aquí que los átomos son eternos, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué significa átomos? O la palabra átomos tiene un significado. La palabra a es sin y tomos división, o sea, sin división. En realidad, ahora vamos a ver dentro de los átomos que en este cuadro vamos a ver la evolución sobre el gráfico de los átomos, ¿sí? El gráfico de los átomos. Por ejemplo, en 1926 se realizó el primer gráfico de los átomos sobre cómo de repente cómo se comportaban estos átomos. Y esto fue el gráfico, o el que planteó este gráfico fue Erwin Schrödinger, modelo atómico moderno, o átomo mecánico o cuántico llamado también. Erwin dijo que el átomo también va a tener una nebulosa alrededor de ella y va a tener un núcleo, ¿ya? Va a tener un núcleo. Y eso es cierto, pues, ¿no? Eso es muy cierto. Luego, también hizo lo siguiente. Luego, un modelo del sistema planetario por Einstein. Ernest Rutherford también habló sobre el átomo y realizó un gráfico. Pero él habló sobre el modelo del sistema planetario, que es similar a lo que nosotros optamos o tenemos, ¿no? Dice que el centro del átomo es como si fuera el Sol y lo que va alrededor de ellos son como los planetas. Entonces ha hecho una comparación, ¿sí? Luego viene el modelo del átomo de Bohr, Niels Bohr. Entonces Niels Bohr, ¿qué hace? Él habla sobre el átomo también, pero de que dentro del átomo, al centro mismo hay un núcleo y alrededor de ellos empiezan a generar o a viajar cargas negativas que lo van rodeando. Ya eso se le llama la nebulosa. Entonces la nebulosa es una, vamos a decir, con una especie de imán que van a ir viajando cargas negativas alrededor del núcleo. Ya, este es un modelo atómico, pero pensado en 1913. Ahora, ¿qué dijo en 1904? Que es quizás el más antiguo. Este es del Joseph Thomson, modelo del budín de pasas, o el budín de pasas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Dice que él hace una comparación, ¿no? Que dentro del budín de pasas vamos a encontrar cargas negativas tanto como positivas, pero dentro de una materia. ¿Ve? Entonces ahí vamos a encontrar o vamos a hacer referencia a de repente las pasas o los dulces que van dentro de un budín,
como carga positiva o carga negativa. Entonces hacía una comparación nada más, no es lo que sea real esto. Entonces hay que entender esto de que eran pensamientos muy antiguos sobre el átomo, pero fue evolucionando, todo esto fue evolucionando gracias también a la tecnología, porque la tecnología nos ayudó a poder percibir claramente el comportamiento de un átomo en la actualidad. Bien, chicos, vamos a ver entonces la estructura del átomo. ¿Ya? La estructura del átomo. Vamos a ver cómo funciona, cuáles son sus elementos principales dentro del átomo. Por aquí, por ahora, tenemos claramente dos anillos de color azul, y dentro de esos dos anillos que van a ir en órbita, nunca se van a despegar de esa órbita, y al centro vamos a tener lo que se conoce como el núcleo. Veamos entonces qué encontramos en el núcleo. A ver, mira, la estructura principal podríamos ir viendo de que parte desde lo que se conoce como el núcleo. El núcleo ya es lo que va a generar o va a albergar a lo que se conoce como los protones y los neutrones. ¿Ya? Nosotros vamos a encontrar en el núcleo, que es la parte central del átomo, vamos a encontrar ahí a los neutrones y a los protones. Siempre va a existir eso en el núcleo de nuestro átomo. ¿Qué más? Vamos a ver que ahí se puede concentrar una gran cantidad de masa. ¿Ya? Entonces, tanto los protones como los neutrones, alguno va a ser positivo y alguno va a ser negativo. Vamos a ver a qué se refiere con esos anillos de color azul. ¿Qué son? ¿Ya? Eso se le conoce como la nube electrónica. La nube electrónica siempre va a estar con cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo? Esas bolitas de color azul siempre van a estar con cargas negativas. Entonces, esos dos anillos de color amarillo se le conoce como la nube electrónica. La nube electrónica. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hallar ahí? ¿Qué vamos a hallar ahí? Vamos a hallar algo, cargas negativas y cargas positivas también. ¿Qué más? Ahí está, estamos extrayendo las bolitas de color azul de la nube electrónica, y ellos van a ser los electrones. Los electrones siempre van a tener una carga negativa, ojo, siempre van a tener una carga negativa. ¿Ya? Luego, ¿a quién más vamos a tener? Vamos a tener dentro del núcleo, hemos hablado que dentro del núcleo vamos a encontrar a los neutrones y a los protones. ¿Sí? A los neutrones y a los protones, claro. Entonces, ¿qué vamos a ver dentro del núcleo? Hay dos grupitos de esferas, ¿verdad? De color azul, perdón, de color rojo y de color amarillo. De color rojo, que son positivos, vamos a llamarlo protones, ¿ya? Los protones. Y eso va a llevar una carga positiva. Luego, dentro del núcleo también encontramos a los neutrones. Los neutrones, esos neutrones van a ser de carga negativa. Entonces, ya una carga o no va a tener una carga. En algunos casos dice no tiene carga. Entonces se van a ir atrayendo. Ya se van a ir atrayendo. Entonces, estos neutrones, no van a llevar una carga específica, ya sea negativa o positiva, y por esa razón son las que van a ir enlazando quizás los protones para que puedan estar dentro del núcleo. ¿Ya? Entonces, tengamos presente de que estos son los elementos principales de la estructura del átomo. ¿Ya? Son las principales. Luego ya vamos a ir viendo ciertas cosas, ciertas características de este átomo. Entonces todavía nos va a quedar algunas clases para poder explicar y saber a qué se refiere cada una de ellas. ¿Ya? Muy bien, entonces 3 elementos de la estructura del átomo. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por la clase. Hemos visto la primera parte, nada más cómo surge, qué elementos tiene el átomo, para poder conocer ya luego el comportamiento de estos átomos. Recuerda que el átomo es la estructura mínima de la materia, lo más pequeño que se puede encontrar. ¿Sí? Ahora necesitas ingresar a tu actividad para que puedas resolver tus preguntas. Tienes 2 preguntas en la actividad y no te olvides de enviármela.